Eso tiene que colocar aquí en su presupuesto. Eso es muy importante que esté, ¿sí? Luego tenemos el sustento teórico, ¿sí? Importante acá en el sustento teórico ver un poco aquellos temas que fueron desarrollados, ¿sí? Ya en otros países, o cómo se desarrolló como una tesis, se desarrolló, eh, se desarrolló en un artículo científico, entonces yo puedo colocar una breve descripción y quién fue quien elaboró esa tesis. Por eso dice acá, fíjense, el representativo es una herramienta que permite a los ganaderos el recorrido y ubicación de su ganado a partir de los datos, da una breve descripción de lo que es la investigación que ya se desarrolló. ¿Quién fue el autor? ¿Verdad? El tipo de investigación, si es una tesis, es un artículo científico, y la institución donde se desarrolló esa investigación. Pero tiene que ser cortito nomás, si un párrafo, este ya es muy largo, o puede ser esta cantidad, ¿sí? No tiene que ser más largo que esto. Entonces, el antecedente de la investigación es toda aquella investigación que ya fue desarrollada de acuerdo al tema que yo fui tomando, ¿verdad? Entonces, si ya hay un tema parecido a eso, si ya hay un tema que se desarrolló de acuerdo a eso, entonces yo tengo que colocar aquí, describir un poco, porque esos fueron mis antecedentes de la investigación, ¿sí? Eso es un punto fundamental que tienen que tener en cuenta. Luego tenemos lo que son las bases teóricas, ¿sí? Aquí, como dice, a continuación se presentan los ejes temáticos que serán desarrollados durante la investigación, aspectos conceptuales del diagnóstico. Por ejemplo, si yo voy a hablar de infante, por ejemplo, habla ahí de infante. ¿Qué es lo que es infante? ¿Sí? Tengo que describir un poquito, ¿sí? Como dice acá, este tema está relacionado con la paraplegia, entonces hay que describir cuáles son los conceptos fundamentales. Por ejemplo, reconocimiento facial. Entonces hay que definir en 2 renglones qué es lo que es reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, todos los puntos, aspectos conceptuales, acá pueden poner 5, 10, lo que sea, pero concepto no tiene que ser más de 2 o 3 renglones, ¿sí? Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta. Por eso dice aspectos conceptuales del diagnóstico, todo lo que va relacionado a mi tema, ¿sí? Aquellas palabras que son diferentes, por ejemplo, tenemos el tema de robo de auto, se puede definir qué es lo que es un robo de auto, se puede definir qué son intrusos, todo eso va relacionado aquí a los aspectos conceptuales del diagnóstico. Y luego tenemos los aspectos conceptuales de la intervención. Ahí sí voy a poner todos los conceptos que guardan relacionados a qué, a los componentes electrónicos. Ahí voy a poner que es Arduino 1, que es Bluetooth, que es sensor, que es todo lo que va relacionado, todos los componentes electrónicos que yo voy a estar utilizando, voy a definir acá. Y no se olviden de que de las citas, ¿sí? La cita de los textos, de donde se sacó para después poner en la referencia. Entonces tenemos aspectos conceptuales del diagnóstico, aspectos conceptuales de la intervención, herramientas a utilizar. Esto va relacionado con la ingeniería del software. Acá ustedes van a colocar qué herramienta van a estar utilizando para hacer su aplicación móvil, ¿verdad? En qué lenguaje va a estar, qué motor van a usar, todas las herramientas que van a utilizar para desarrollar su aplicación móvil. Si van a usar un motor de base de datos, donde van a guardar la información, etcétera. Todo eso van a estar. Entonces, no se olviden que hay 3 puntos en las bases teóricas. Aspectos conceptuales del diagnóstico, aspectos conceptuales de la intervención y herramientas a utilizar, ¿sí? Y luego tenemos los aspectos legales, ¿sí? Los aspectos legales son todas las leyes que van relacionados con el tema, con mi tema que estoy desarrollando. El tema, por ejemplo, la seguridad, ¿sí? El tema de la seguridad, hay leyes que hablan sobre la seguridad del hogar,
la seguridad, el tema de los vehículos, robo de los vehículos, todos esos temas, esas leyes que hablan sobre eso, el tema de los niños infantes, por ejemplo, habla el código de la niñez, etcétera. Entonces tengo que ver cuáles son los aspectos legales que van relacionados a mi investigación. Entonces, eso es un punto que tenga en cuenta. Por ejemplo, aspectos legales del compañero, el nivel de glucosa, por ejemplo, las leyes sanitarias que hablan sobre el control de diabetes, todas esas cuestiones que tiene el Ministerio de Salud puede estar acá, pero acá los aspectos legales tienen que estar resumidos en una sola página, citar las leyes y por cortito nomás colocar, porque este todavía no es el desarrollo de su tesis, mencionar nomás cuáles son las leyes que van a estar desarrollando. Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta. Porque algunos me colocan 10 páginas y es un aspecto legal y no, este es el proyecto recién, no es la tesis. Cuando desarrollemos la tesis, ahí sí vamos a ver y vamos a extraer más informaciones para los aspectos legales. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Y luego el quinto viene los aspectos metodológicos. Esta parte ya está todo desarrollada. ¿Sí? Esta parte no hay que tocar. ¿Sí? Hay que cambiarle nomás el color de la letra y todas esas cosas. Los aspectos metodológicos son lo que te permite desarrollar tu tesis, cómo vas a desarrollar el camino que vas a seguir, cómo vas a seguir ese camino a través de las técnicas. Entonces, en este caso, nosotros la modalidad de la investigación es la tecnológica. ¿Sí? Nosotros vamos a usar tecnológica, no vamos a usar ningún otro paradigma. No vamos a usar el paradigma del positivismo, del interpretativismo, el paradigma crítico, el paradigma de la investigación-acción. No, nosotros vamos a usar el paradigma tecnológico. Y acá es lo que yo le estaba diciendo. Promueven, fíjate lo que pasa acá, el tránsito de un estado actual a un estado deseable. O sea que siempre el paradigma tecnológico lo que va a hacer es promover, transformar la realidad. La realidad es tu estado actual, ¿sí? Y el estado deseable es que nosotros podamos emitir la alerta del nivel de glucosa de los niños cuando sale dentro de los parámetros definidos, que puedan emitir la alerta. Ese es un estado deseable para que se pueda intervenir sobre esa problemática. ¿Y qué está en el medio? Una tecnología que le ayuda al ser humano a tener esa y a tener y poseer esa alerta en línea y en tiempo real. Entonces, por eso es importante. Sin embargo, si íbamos a hacer una investigación dentro del paradigma positivismo y vamos a describir nomás cuáles son la cantidad de niños con nivel de glucosa alto. ¿Sí? Entonces, íbamos a poder escribir y va a ser más de cognitiva, de conocimiento y no de transformar la realidad. La técnica de recolección de datos para esta investigación es lo que nosotros vamos a usar, la observación, que Córdoba menciona que observar no es simplemente una percepción visual. Otros autores mencionan que es una percepción visual. En la investigación tecnológica no solamente es una percepción visual, ¿sí? Incluye escuchar, tocar, preguntar, leer, efectuar todas las actividades que provean datos relativos. Y esa entrevista va a estar elaborada con preguntas. Yo voy a leer esas preguntas, voy a escuchar al entrevistado. Entonces, el concepto de Córdoba con respecto a la observación es súper más amplio de los conceptos que están relacionados con los autores de los otros paradigmas que les cité. Entonces, este tiene una visión mucho más amplia. Y el método de recolección de datos que vamos a usar generalmente es la encuesta, ¿verdad? Hacemos una encuesta y aplicamos eso. Modalidad de la determinación del problema es la descriptiva, cuando señala lo que ocurre o está presente, resulta relevante y requiere de atención inmediata. Esto después en la tesis se puede cambiar, porque puede ser descriptiva o explicativa. Eso después yo cuando el alumno o el tutor le va a indicar. Esto dejen así nomás si va a ser explicativa o descriptiva. Explicativa describe nomás el problema, interviene, no hace falta que tenga una acción inmediata o una atención
inmediata sobre ese problema. Entonces va a depender de cada tema cómo se va relacionando después. Pero todo para esta vez van a tener de esta manera. No se preocupen de eso. El análisis de la documentación se hace en base a todo lo que se recabó, ¿sí? Esto tampoco va a cambiar, todos van a recabar datos, todos van a recabar información, hay que revisar, tenemos que hacer un proceso cognitivo que es la de comprender y analizar, ¿sí? Porque a través de eso, nosotros ya hicimos ese proceso, ¿a través de qué? A través de la reducción de la información. Nosotros revisamos todo el relevamiento, comprendimos, analizamos el problema a través de la lista del evento, el cuadro de requerimiento, para quitar mi lista de requerimientos. Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta. Usuario, en esta sección se listan los usuarios que van a interactuar directa e indirectamente con el sistema. Todos los usuarios que van a estar y a la que va a estar disponible mi tecnología, ¿sí? El usuario va a estar disponible para las profesoras, va a estar disponible para los padres. De repente el padre quiere bajar también la aplicación móvil para ver si su hijo está dentro del perímetro, está dentro de la escuela, ¿verdad? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la persona que tiene el vehículo va a tener dentro una aplicación móvil que le va a estar alertando si es que se rompió el vidrio, si es que se accedió. La misma cosa pasa con el tema del lector facial, ¿verdad? También, quiénes son los que van a estar ahí, pueden ser los padres y todos los que viven dentro del hogar, hijo, padre, madre, abuela, tío, etcétera, etcétera, todo lo que viven dentro del hogar. Entonces pueden tener las alertas. Y las referencias, ustedes ya saben que es colocar todo lo que se citó, todo lo que se puso en la cita, hay que poner en las referencias en el formato APA. Y en el apéndice se coloca todo el relevamiento, todas las preguntas con las cuales ustedes trabajaron, ¿verdad? Con los profesionales que ustedes trabajaron para identificar. De esta manera a lo mejor van a hacer una entrevista pequeña, ¿verdad? De acuerdo al funcionamiento que ustedes quieran que tenga, ¿verdad? Porque no le va a dar tiempo, ustedes mismos van a escribir su entrevista y van a responder a lo mejor para tener un formato, ¿sí? Porque yo soy consciente, yo no le voy a decir andar a entrevistarle a un doctor y tienen para el otro viernes para entregar, y todos están trabajando de 7 a 5 y el doctor ya no está más en su oficina y ya no le puedo ver más y sábado ya no atiende más. Entonces, soy consciente de eso, pero sí quiero que tengan el modelo bien desarrollado con el ejemplo para que ustedes después eso termina la última materia y ya se pongan en campaña de empezar a hacer esa entrevista, y cuando ya tienen todo bien elaborado, entonces ya trabaja con su tutor con una base de datos de proyectos bien elaborado, ¿sí? No se vayan otra vez a llevarle este borrador al tutor y así mismo va a ir y le muestran como ahora van a presentar por el tiempo que no tienen para desarrollar extensamente, ¿verdad? Entonces ustedes tienen un tiempo ahí, un mes, de repente trabajar duramente, corregir bien el proyecto, ya cargar bien con los profesionales entrevistados, armar bien la reducción de la información y en base a eso ya llevarle al tutor para que pueda trabajar con usted. Entonces, esto es lo que es la plantilla del proyecto. Está dividido en dos etapas: la etapa de diagnóstica y la etapa de la intervención. Entonces, esto es lo que nos queda hoy en día que podamos trabajar esta semana. El tema de las actividades, por supuesto, eso vamos a dejar nomás abierto después la fecha, porque tiene problema, ¿verdad? El tema de la plataforma, ¿verdad? Algunos no entregaron todavía su actividad de la unidad 1, entonces que puedan levantar, y la unidad 2 también, todas las unidades ya están habilitadas con su respectiva fecha, ¿verdad? Y se va a tener en cuenta hasta que la plataforma esté caída, ¿verdad? Se va a tener en cuenta el atraso. Una vez que se levanta, sí ya tienen que ir respetando lo que es el atraso de las actividades. Eso no se preocupen en eso, vamos a considerar hasta dónde se levante. Por ejemplo, mañana se levanta, entonces tienen que empezar a hacer las actividades de la unidad 2 y a ir teniendo para levantar eso. Hay una consulta sobre esto. Yo sé que ahora las consultas a lo mejor muy pocas van a ser porque van a trabajar esta semana, pero para el próximo viernes esa es la actividad que queremos hacer con cada alumno. O sea, que cada alumno ya traiga su borrador y pueda anotar ya sus preguntas
hagan ya sus preguntas, anoten ya sus preguntas, vengan ya preparados. Acuérdense que no están trabajando de balde, es por algo que van a tener que hacer nomás lo después. Y la oportunidad que ya tienen ahora es que tengan por lo menos un día donde podamos intercambiar ideas y yo le pueda dar orientaciones que le puedan servir a ustedes para que cuando termine la materia, la otra materia, que es la última creo que le queda, ya puedan avanzar esto y ya tener un borrador bastante completo para presentar y trabajar con su tutor. Eso es un poco el objetivo. Dejo el micrófono abierto si hay una consulta. Bueno, si no hay consulta, entonces espero que trabajen. Acuérdense que nosotros, yo no doy videoconferencias los sábados, justamente para que ustedes puedan trabajar, porque hay algunos que no trabajan sábado. Entonces, los que no trabajan y los que trabajan después del mediodía, igual ya trabajen en esto, pues no quieran hacer el día miércoles esto, porque no van a terminar. O sea, que tienen que empezar ya a hacer, de a poco ya tienen que ir empezando desarrollando esto. Entonces, porque si no, no van a terminar en tiempo y no me perjudico yo. O sea, que ustedes nomás no van a tener esa oportunidad que podamos intercambiar todas esas interrogantes que ustedes puedan tener si es que desarrollaron desde hoy, esta noche. ¿Sí? Si desarrollaron, empieza a desarrollar esta noche, mañana continúa, domingo, demasiado bien, van a llegar para el viernes con un borrador bastante completito ya, ¿verdad? Con la estructura y el esquema que yo presenté, no en cuanto al contenido, por el contenido le va a faltar hacer bien todo lo que tenga que ver con las entrevistas, eso sí va a variar otra vez en todo lo que es la lista de eventos, el cuadro de requerimiento y la lista de requerimientos. Bueno, creo que todos entendieron, entonces, y si no entendieron, vean otra vez y repitan otra vez la grabación de los compañeros que pudieron grabar, entonces eso le voy a estar pidiendo y le agradezco a cada uno que los que se pudieron conectar y les dejo libre para que sigan trabajando. Buenas Muchas noches a gracias, todos. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesor.